Pues resulta que cualquier cambio social solo es perdurable si cuenta con el respaldo de la mayoría. Es decir, con el respaldo de lo que nuestro invitado llama el hombre medio. Y nuestro invitado no es cualquier persona. Para muchos socialistas es una de las mejores mentes que tiene ese partido. Y no crean ustedes que siempre es una señal de fortuna interna ser una de las mentes mejores dentro de un partido. Dice nuestro invitado que en España el hombre medio es aquel que se levanta a las 6 de la mañana y llega justito a fin de mes. Está detrás de muchos de los cambios políticos y sociales de nuestra historia reciente y determina nuestro presente y nuestro futuro como país. En resumen, un ciudadano normal y corriente, una persona como la mayoría de personas de España, y aunque casi nadie ha reparado en ella, su voto va a ser el que va a decidir las próximas elecciones. Ignacio Urquizu, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. ¿Te has atrevido a escribir Cómo somos, un retrato robot de la gente corriente? ¿Y no es verdad que en la gente común hay posibilidades fuera de lo común? Sí, claro, y de hecho hablamos demasiado de lo fuera de lo común. Es lo que más nos llama la atención. Los millennials, pues eran un grupo de gente que todo el mundo estaba fascinado con ellos porque eran muy tecnólogos, eran jóvenes, parecía que... Es decir, que justamente lo que nos suele llamar la atención es lo que no es común. Y eso es lo que a mí también me llamaba mucho la atención, incluso en los discursos de la izquierda, que andaban fascinados con muchos grupos, a veces minoritarios, muy identitarios, pero que hacía un tiempo que no estaban hablando de esa gente corriente, que al final es la base de la socialdemocracia, de la izquierda, del socialismo. Hubo un tiempo en donde teníamos la idea de que los partidos políticos representaban a España. ¿Tú crees que eso ocurre ahora? Bueno, yo creo ¿Parece que España a los partidos políticos? me gustaría que no se pareciera, pero creo que algo hay. Es decir, yo, en fin, sabes que te conozco hace mucho tiempo y me acuerdo que cuando dabas clase o nos dabas clase en la facultad, siempre empezabas con la imagen de Goya, de los garrotazos, esas dos Españas, con el poema de Machado. Entonces, tengo la sensación de que, aunque a mí me gustaría que mi país no fuera así, hay algo de eso. Y creo que los partidos están dando a garrotazos porque seguramente hay una parte de los españoles que se sienten muy bien en esa polarización. Pero los españoles no son mejores que sus partidos. No lo sé si son mejores, pero desde luego que en algunos aspectos sí, en otros no. Es decir, que tampoco podemos generalizar. Por ejemplo, los españoles son muy solidarios. Cuando uno hace encuestas se da cuenta que la gente respecto a la inmigración es solidaria y comparte el estado del bienestar, la educación, la sanidad, y cree incluso dentro de la derecha hay una parte muy importante que cree que los inmigrantes tienen que tener estos derechos. Los españoles en temas morales, como el matrimonio sexual, han ido muchas veces por delante de los partidos y en el Eurobarómetro siempre aparecían como los más avanzados casi en toda Europa. Después de Chipre somos el país con más gente de izquierdas. Por lo tanto, sí que es verdad que en algunos aspectos los españoles sí que son mejores. Tengo la sensación de que la gente dice que es de izquierdas, pero luego... Sí, es una cosa que a mí me ha llamado la atención también cuando estaba haciendo el libro. Es que depende de lo que le preguntes a la gente. Si tú usas la escala 1-10, que es lo que usan todos los politólogos y sociólogos, la media sale en el 4,5, 4,2, y ahí ha venido esa idea de que efectivamente mayoritariamente somos de centro-izquierda. Pero si usas etiquetas ideológicas, y si eres socialista, socialdemócrata, conservador, demócrata cristiano, y sobre todo coges los dos últimos años, lo que te sale es que las etiquetas conservadoras superen a las progresistas desde hace 2 años para acá. Acaba de terminar el debate entre los 4 candidatos, iba a decir entre los 5, porque había uno como sobrevolando entre ellos, y la respuesta más inmediata ha sido los memes. Tengo la sensación de que este país es muy irreverente, pero muy obediente. Puede ser, es verdad que con el humor a veces se puede hacer política muy inteligente, tampoco tenemos que despreciar esa técnica. ¿No desactiva el humor? No, que va, yo creo que además hacer humor de forma inteligente es bastante complicado. El ser capaz de transmitir una idea con sentido del humor, riéndose de uno mismo, no está al alcance de todos. Generalmente la gente menos inteligente cuando le haces una broma pues le pone mala cara. Creo que reírse uno mismo es señal de inteligencia. Pero tengo la sensación de que a veces el humor construye monstruos, ¿no? Caiga quien caiga, construyó a Esperanza Aguirre, y reírse de Trump le daba más fuerza, ¿no? Y al mismo tiempo creo que hay gente que cree que porque se ríe, ¿no?, de la extrema derecha, así la está conjurando, y no. La extrema derecha está ahí y creciendo. Es que hay cosas que no tienen gracia. Es decir, que es verdad que Abascal no tiene ninguna gracia, igual que no tiene Donald Trump, ¿no? Es decir, que ahí ya reírnos de determinados personajes cuyos postulados quieren restringir los derechos, las libertades de la gente, es difícil tomárselo eso a broma porque es una cosa bastante seria. Eso es que es verdad. Hablas del hombre común y planteas que tiene que interrogar con cuestiones que a lo mejor tienen más épica, ¿no?, que la de su vida cotidiana. ¿Cómo es eso? Sí, es que construimos relatos sobre los cambios políticos, ¿no? Y, por ejemplo,
Bueno, pues en los últimos tiempos hemos construido el relato del 15M, de los indignados, y tenía mucha épica, un grupo de jóvenes universitarios que toman las plazas y sonaba una historia que se parecía casi a la de mayo del 68, ¿no? Pero de repente hay un montón de gente que apoya eso, por ejemplo, en las encuestas, y lo veía con mucha simpatía, aunque no tomaba las plazas, aunque no estaba allí presente, pero sí que pensaba que era una muy buena idea lo que estaban haciendo los indignados, y no formaban parte de la épica ni del relato, pero eran también apoyos que había detrás de todo eso, ¿no? Y yo justamente lo que quería hablar de ellos, de los que se posicionan en la opinión pública, en las encuestas, con su voto, que no están dentro de las historias porque no lideran nada, o lideran su vida, que ya tiene mucho con liderar eso. ¿Cuál es la garantía, Ignacio, de que ese hombre común no sea el cuñado? Bueno, pues hay algún cuñado que solamente que será hombre común, no hay que descartarlo, ¿no? Pero es verdad que cuando nos referimos a un cuñado es un tipo que tiene ideas demasiado simplonas sobre el asunto y poca ¿Y el hombre ideología. medio no las tiene? No, tiene más ideología que los demás, por ejemplo. Es un grupo de gente que la ideología le es muy útil para decidir su voto. Y en una cosa que me llama mucho la atención, y tiene mucha memoria histórica. Es decir, es justamente de todos los grupos sociales el que más gente tiene el bando republicano es esta gente, y además cuando haces encuestas de memoria histórica son los que han vivido en más silencio, en más dolor, toda aquella etapa en sus familias, ¿no? ¿Cómo hemos tolerado que en este país los empresarios le regalasen yates al rey y encima el rey tuviera, no sé, el sarcasmo de llamarlo bribón? Ya, bueno, eso tendrías que preguntárselo a los empresarios. Pero no hemos sido nosotros los que hemos tolerado una monarquía nombrada por Franco, sobre la cual no fuimos interrogados, que como contó Suárez, ¿no?, en aquella entrevista tapándose el micro, bueno, pues no hizo una encuesta porque salía, o sea, no hizo un referéndum porque salía república en vez de monarquía. No sé hasta qué punto, ¿no?, esos lastres de la historia de nuestro país siguen marcándonos retrocesos, como decía Carande. Bueno, es que seguramente la gente corriente lo que espera de su vida, y también se ve en las encuestas, es bienestar. Lo que espera es que tengan un futuro más o menos cómodo para ellos, ¿no?, y para sus hijos también. Entonces el mercado laboral para ellos es muy importante, sus trabajos son importantes, que los cambios que tenemos por delante no les afecten en su bienestar es importante. Entonces estás hablando de temas como muy distintos, estás hablando de temas simbólicos, que seguramente los símbolos se lo pueden permitir los que no tienen otros problemas, los que no tienen problemas para llegar a fin de mes, los que no tienen muchas dificultades en la vida, pero la gente corriente tiene muchos problemas y lo socioeconómico para ellos es más importante que lo simbólico. Claro, pues te lo digo de otra manera. ¿Cómo es posible que hace unos años ser mileurista era un insulto y hoy ser mileurista es casi un privilegio? Pues porque nos hemos empobrecido, especialmente como resultado de la crisis. Pero entonces, si nos hemos empobrecido, tendríamos que habernos enfadado y no resignarnos. Y la gente se enfadó, de ahí que hubo un partido que pasó del 0 al 20%. Sobre todo cabalgando en el enfado de la gente y recogiendo todos esos perdedores de la crisis que habían visto mermado su bienestar. Por lo tanto, sí que la gente reaccionó, porque hubo gente que lideró ese movimiento, ¿no? Así que sí que hubo reacción y el sistema se ha tambaleado, porque ahora mismo ya no hay 2 partidos, ahora hay 5 partidos disputándose muchas cosas. ¿Qué le pasa al Partido Socialista que no vio venir todo esto que estaba ocurriendo? Pues yo creo que en aquella época además yo escribí bastantes artículos en el diario El País hablando de estas cosas, pero es verdad que cuando yo hablaba con parte de los que entonces tenían la dirección, que eran mis mayores, todavía había gente, incluso gente de los años 80. ¿De la dirección del País o de la dirección del PSOE? Del PSOE. Ah, del PSOE. Entonces, cuando hablaba con ellos, que eran gente, pues muchos incluso vinculados a la generación de los 80, ellos seguían a veces interpretando el mundo en aquellas claves. Seguían pensando que el mundo funcionaba así y no acababan de ver que había una nueva generación que empezaba a interpretar la política de otra manera. Incluso en algunas encuestas que hicimos a esa generación, si tú les preguntas a los ciudadanos cómo entienden la democracia, la vinculan especialmente a la economía. Creen que la democracia tiene que poner resultados económicos. Mientras que la gente más joven vinculan la democracia a la política y a las instituciones. Lo que les importaba era la representación, de ahí también aquellos lemas, ¿no? Entonces, yo creo que ellos estaban viviendo el mundo con una brújula equivocada o algo ya tocada, y por eso no lo vieron. En Portugal, el Partido Socialista se ha referenciado con Mário Soares, que con la edad se fue haciendo cada vez más de izquierdas. En cambio, el referente moral del Partido Socialista es Felipe González, que con la edad se ha ido haciendo cada vez más de derechas. Bueno, no creo que se haya hecho más de derechas, Felipe, seguramente. Las cosas que dice: apoya una gran coalición, tiene una visión amable con la Europa de la austeridad, colabora con Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, ha grabado vídeos pidiendo favores para gente del brokers del petróleo. No se le conoce, ha dicho barbaridades, ¿no? Como insultando a la memoria de Chile, diciendo que lo que ocurre en Venezuela es peor, ¿no?, que la dictadura de Pinochet. No sé qué le falta a Felipe González para echar por tierra todo lo que representó en su día.
Bueno, yo no te comparto esa opinión, es decir, yo las veces que además le he escuchado, le he visto, incluso alguna vez que he hablado con él, es una persona que sigue siendo de talante muy progresista, que está a favor de ampliar derechos y libertades en la sociedad y que seguramente en política económica no coincidiréis mucho porque también siempre su política económica estuvo muy enfocada a generar riqueza, a hacer políticas de oferta en la cual pues no puedes coincidir seguramente ideológicamente, pero es lo que creía que era lo mejor para generar esa riqueza y luego repartirla. Entonces no creo que sea más conservador que entonces. Seguramente tenéis una idea distinta de la izquierda, pero eso es todo. Hablando de la izquierda, el Partido Socialista ha paseado por enormes vaivenes, ¿no? Es decir, procesos internos, intentos de supervivencia por parte de Rubalcaba, la emergencia de Pedro Sánchez, esa defenestración, ¿no? A partir de un momento dado que le llevó a él a quejas amargas, ¿no? Por ejemplo, en el programa aquel de Évole, la recuperación, ¿no?, de la Secretaría General con un discurso muy izquierdista que parecía calcado, ¿no?, del de Podemos, y al final una recuperación del poder a través de una moción de censura que llega a unas elecciones con una parte de ese socialismo que había pugnado contra él fuera de juego. Bueno, como decía un diputado del OCDE, que no recuerdo su nombre, todos al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Entonces, seguramente la vida interna de los partidos, y yo creo que en eso también sabes tú algo de tu experiencia en Podemos, no es sencilla, porque básicamente lo que está en disputa es el poder. Y la disputa del poder, algo sobre lo que se habla muy poco, por cierto, incluso en la ciencia política, es algo bastante complejo, donde se producen muchas luchas, peleas, para ver quién es el que toma las decisiones, quién dirige el barco, y creo que cuando además los resultados electorales no te acompañan, pues esas luchas internas aumentan muchísimo. Y seguramente pues en toda esta historia que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años también ha influido mucho los resultados electorales, pues que no eran del agrado, ¿no?, de la mayoría, porque uno quiere ganar siempre las elecciones. Así que se combinaron los dos fenómenos y nos hemos encontrado en esto. Como seguramente el 28 de abril ganará el Partido Socialista, ya verás como todo eso formará parte del pasado y ya no habrá peleas como internas. decía Andreotti, lo que desgasta no es el poder, sino la falta de poder. Sí, el poder desgasta sobre todo para el que no lo tiene. Claro. Tú, natural de Alcañiz, has sido diputado por Teruel. Sí. Sacaste en las primarias el primer puesto. Sí. Y, sin embargo, quizá dicen las malas lenguas que por haber apoyado a Susana Díaz en el Congreso, el comité de listas decide prescindir de tu persona. Sí, a mí ¿Eres un hombre medio? Sí, bueno, no soy un hombre medio porque ni por formación ni por salario tengo que ver con ellos, aunque mis padres sí que lo son y mi familia sí que lo es. Pero no, básicamente, bueno, pues yo creo que los partidos tienen su forma, sus mecanismos de funcionamiento, yo siempre los he acatado y ahora también lo he vuelto a hacer. Tampoco es que me han dicho la razón, es decir, que a mí se me comunicó que no querían contar conmigo el día antes del Comité Federal y yo pues acaté la decisión, la asumí. La verdad es que siempre me he vinculado mucho a mi partido y tengo muy buena relación con los militantes y voy a seguir haciendo política pues en otros espacios. Uno sabe que puede hacer política no solo en el Congreso, sino en otros sitios y defendiendo lo que uno cree. Así que, vamos, para mí no ha supuesto ningún problema, sino más bien todo lo contrario. Sigo apoyando al partido y he estado estas 2 semanas pegando carteles con mis compañeros de Alcañiz sin problema. Sin embargo, en los partidos ese tipo de comportamientos parece que no pasa factura. Lo único que pasa factura en un partido político es la imagen de división. Sí, es verdad que a mí me llama la atención a veces en las encuestas también. La gente te dice, ¿cómo quiere que sean los partidos democráticos? Cuando tú pones la democracia en funcionamiento sabes que se van a emerger las divisiones, porque cuando tú ejerces la democracia, como todo el mundo piensa igual, vamos a ver posiciones distintas. Bueno, pues tú la ejerces y de repente la gente dice, uy, qué lío, a mí no me gustan las divisiones internas. Así que la gente quiere partidos democráticos y cuando se comportan democráticamente y hay lío, pues de repente les dejan de gustar y los penalizan. Es una de estas incongruencias que a veces no hemos reflexionado mucho sobre ellas. ¿Por qué crees que el Partido Socialista no ha querido que comparezca en el Congreso de los Diputados ni Villarejo ni el rey Juan Carlos? Pues no tengo ni idea, la verdad es que no lo sé, vamos, no tengo ninguna información y yo no formo parte de esas comisiones. ¿Y tú crees que hay cosas de la transición que no se solventaron del todo bien? Yo creo que hubo mucha violencia, más de la que se ha dicho. Y que fue una transición muy violenta y de hecho ahí está los trabajos de Ignacio Sánchez Cuenca más recientes donde ha narrado la violencia de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de los nacionalistas, de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor lo que no se ha hablado lo suficiente, se ha puesto en valor, es que no fue una transición tan pacífica como se ha contado, donde fueron seguramente la ciudadanía la que empujaba para que los representantes tampoco pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? A veces nos olvidamos que había una mayoría conservadora en el Congreso.
y que esa mayoría conservadora de UCD, Alianza Popular, podría haber hecho otra cosa. Y seguramente si la UCD no hizo eso y decidió pactar con el PSOE muchas cosas, como la Constitución, es porque había mucha gente movilizándose en la calle para que la transición fuera en otra dirección, ¿no? Así que yo que sí que creo que a veces, y yo sé que has sido tú muy partidario, está tu capítulo hipercitado, el de la transición embrujada, ¿no? Donde hay un relato de la transición más bien vista desde arriba. Yo creo que hay una parte de la transición desde abajo que también tendríamos que contar porque la gente también fue protagonista de aquello. En cambio han quedado fuera de foco, ¿no? Supongo que esos grandes protagonistas de la transición son hombres y mujeres medios, ¿no? Que Sí. quedaron fuera Sí, de foco. hemos ¿no? hablado muy poco de ellos y además cuando tú vas descendiendo hay muy poco trabajo a veces cualitativo y de campo en muchos pequeños, pero vamos, yo en mi pueblo que tuve la suerte de conocer a muchas de las personas mayores que fundaron entonces el Partido Socialista allí y te contaban cómo el 23F intentaron romper todos los papeles y se escondieron, o sea que había cierto temor, ellos te cuentan cómo la transición en los pueblos también se vivió de una forma complicada y que no fue fácil por parte de la derecha ceder el poder. Ignacio, para despedirnos, el hombre medio no es la mayoría silenciosa, ¿no? Yo creo que, o sea, silenciosa porque hablamos pocos de ellos. Es decir, Pero ellos a veces salen a la calle, en el no a la Sí. guerra, contra el Eso Prestige. Sí. Ha salido en muchos momentos, ¿no? A protestar. En el 15M, por supuesto. Hay momentos puntuales en los cuales salen a la calle. ¿Sabes? Que cuando ellos están ahí, efectivamente es una mayoría desbordante, ¿no? En la guerra de Irak, el 90% de la gente estaba en contra de la guerra. Por lo tanto, aquellas manifestaciones masivas, pues estaba la gente corriente también manifestándose, ya era una señal clara. Pero yo cuando hablaba o cuando escribí este libro, mi motivo no era decirle a la gente cómo es, porque yo creo que la gente ya sabe cómo es, sino decirle a veces a los que crean opinión cómo es la gente. Yo lo que echo de menos es que no se habla de ellos y por eso hay un silencio sobre la gente corriente porque estamos más fascinados por lo que es especial que por lo que es normal. El debate de ayer lo vio mucha gente corriente. Sí. Mucho, millones. ¿Quién ganó Sí. el debate de ayer? Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho más la izquierda que la derecha, como no podía ser de otra manera. Creo ¿Y que Pablo dentro de la Iglesias, izquierda? Pablo Iglesias estuvo muy bien. Es verdad que Pablo Iglesias estuvo muy bien, tuvo muy buenas intervenciones, muy pedagógicas. A lo mejor también estoy sesgado, porque como soy profesor de universidad como él, siempre me gusta a veces más el tono profesoral y didáctico que otros tonos. Y creo que también Pedro Sánchez, que en su papel de presidente, pues tuvo que, digamos, cuando eres presidente no puedes hacer el mismo papel que Pablo Iglesias, también estuvo bien. Ignacio Urquizu, como somos, un retrato robot de la gente corriente, en la editorial Deusto, un análisis sociológico de esa España que el 28 de abril tiene la posibilidad de escribir su propia historia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias, Juan Bienvenido Carlos. al gremio de los profesores. Eso es. La política te echará de menos, Bueno. o no, pero tus alumnos seguro que ganan mucho contigo. Muchas Vale, gracias. muchas Y gracias. tú, Lolo, si te atreves, aprieta ese botón que tienes mágico en forma de abanico. Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan.